de economía circular, una oportunidad para desarrollar del sector agropecuario de Magallanes. Este seminario se realiza en el marco del aniversario del número 50 de INIA Camping Aiken. Cuenta con el auspicio de FIA, del proyecto Marca Carne, de la Red de Ciencia y Tecnología Iberoamericana CITED y con el patrocinio de la COP25, ya que en este encuentro formar parte del programa nacional de actividades previas a su realización, que será en el mes de diciembre en Santiago de Chile. Saludamos a nuestras autoridades presentes, a Eduardo Chipacase, intendente subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, al señor Homero Villegas, gobernador de la provincia de Magallanes, a la señora Alejandra Muñoz, seremi de Gobierno, a la señora Lía Garcés, seremi de Hacienda, Alonso Ruc, seremi de Agricultura, Patricia Maqueni, seremi de Cernamec, a la señora Marta Alfaro, subdirectora nacional de investigación de INIA y Desarrollo, al señor Gerardo Obsen, director regional del SAC, Peter Bradesic, director regional de INDAP, al señor Francisco Sales, director regional de INIA Camping Aiken, también a los señores Eugenio Matilla, de FIAT, y la consejera de INIA Camping Aiken, la señora Karen Vergara. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, productores, productoras del sector agropecuario, emprendedoras y emprendedoras, quienes están interesados en la economía circular, estudiantes, profesionales, expositores y a todos a quienes vieron este seminario una oportunidad de aprender. En la siguiente lámina se explica el concepto básico de la economía circular versus la lineal. Durante esta tarde manejaremos 13 ideas: economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. Para que tengan claro el concepto, les voy a solicitar durante este seminario que se aprendan estas 3 R's. Es fundamental reducir, reutilizar y reciclar. Esto significa economía circular. Invitamos al intendente subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, al señor Eduardo Chipacase, para entregarnos el saludo. Buenas tardes. Voy a aprovechar los vocativos para saludarlos a todos. Es un gusto estar acá. Felicitaciones a Línea por esta actividad. Claramente Línea durante estos 50 años ha sido un tremendo aporte justamente para el desarrollo agropecuario, y hoy día en el marco de la COP25 justamente tenemos muchísimo que trabajar respecto a la agricultura, también a la ganadería. Y cuando miramos los números, me voy a adelantar un poco, creo que vienen los datos después. Cuando miramos los números a nivel regional de cuántos son nuestros aportes en el gas de efecto invernadero, a mí me encanta llevarlo a nivel de aporte por persona. Nosotros aquí en la región generamos 20,5 toneladas de CO2 por persona. En realidad el promedio nacional es 6,1, es decir, claramente estamos un poco más de 3 veces de lo que se genera a nivel nacional. Pero les cuento que de esos 20,5 hay 4,3 que corresponden justamente al aporte de la ganadería y agricultura en general. Y eso tiene que ver con ganadería directamente y con uso de fertilizantes. Entonces, claramente en esta área es una área en la que Línea puede hacer un tremendo aporte. Claramente cuando hablamos de economía circular, dejamos de hablar de la economía lineal, es decir, que generamos un producto, ese producto lo utilizamos y después lo botamos, eso es lineal. En cambio que si nosotros en vez de hacer ese circuito aprovechamos primero, reducimos, es decir, compramos o consumimos lo justo y necesario, de tal manera que no hayan desechos. Eso después lo buscamos de reutilizar, o si no somos capaces de reutilizarlo, lo reciclamos, vamos reduciendo la cantidad de productos, eso significa reducir la cantidad de energía que estamos ocupando y por lo tanto los gases de efecto invernadero que estamos generando. Hoy día claramente el gobierno está muy empeñado a trabajar con el tema de cambio climático.
Justamente el presidente Piñera, cuando parte el mandato, puso como una de sus programas de gobierno justamente hacer frente al cambio climático. Y eso tiene que ver porque Chile claramente es uno de los países más vulnerables que hay a nivel mundial respecto al cambio climático. Hay 9 condiciones que se fijaron para definir cuándo un país es vulnerable. Nosotros cumplimos con 7 y de hecho hay un ranking que se genera año a año respecto a cómo están ubicados los distintos países por los fenómenos que han tenido o por los, digamos, los vulnerables que a condiciones futuras. Y nosotros en ese ranking, el último número que tengo yo, estamos en nivel 16 y unos 3 años atrás estuvimos entre los top 10. Entonces, claramente tenemos una condición como país que nos hace preocuparnos el tema del cambio climático y traerlo un poco a la región, no mirar solo el país. En el país estamos viendo el tema de la sequía, que hoy día ha hecho que nuestro presidente haya puesto como trabajo el invertir 5.000 millones de dólares, una tremenda cantidad de dinero, justamente generando nuevos embalses, hablando de desalinización, tecnificación de la agricultura, donde de nuevo ahí nos acordamos de línea. Entonces hay una serie de acciones que se están haciendo en el resto del país y aquí regionalmente, cuando miramos el tema de cambio climático, cómo nos va a influir fuertemente, tiene que ver cómo vemos los futuros en cuanto al agua. Y eso referido a los hielos, con los problemas de deshielo, donde perdemos reservas de agua, cómo están cayendo algunas lluvias como las que tuvimos en Natales y en Torres del Paine en el año 2017, donde prácticamente en un día tuvieron una cantidad increíble de agua que está fuera de los estándares, o la temperatura está extraordinaria que tuvimos ahora el 16 de febrero, con 32,2 grados en Porvenir, algo que jamás no hubiéramos imaginado antes. Entonces, mirando eso, más la disminución de nieve, hoy día es un día extraordinario, pero digamos que la disminución de nieve en la época de invierno parece que ahora cae en primavera. Hay una disminución de nieve que obviamente afecta a la agricultura. Entonces, claramente nosotros tenemos una oportunidad cuando generamos toda esta cantidad de gases de efecto invernadero. Como personas tenemos una oportunidad para reducir, mitigar la cantidad de gases, pero también tenemos muchísimo que trabajar en la línea de la adaptación. Cómo trabajamos sabiendo que el cambio climático en algún grado va a venir. Lo ideal es que sea lo menos posible, pero igual sabemos que va a estar. Y ahí nuevamente la idea es justamente aprovechar de tecnificar nuestro trabajo y prepararnos en forma anticipada para contar si es que tenemos problemas, que no vamos a tener grandes cantidades de nieve que se deshielen en primavera, cómo vamos a hacer para suplir esa agua de manera de no afectar nuevamente al sistema. Y ahí obviamente la invitación es a usar muchísima la tecnología, la ciencia, de tal manera de hacerlo de la mejor manera. Ya han habido una serie de implementación de soluciones a nivel mundial para resolver temas de adaptación al cambio climático que se ha descubierto después que, generan más problemas que soluciones. Entonces, en realidad eso significa trabajar muy en serio, prever al máximo los posibles efectos futuros para ver cuál es el camino a seguir. Entonces, claramente, este tipo de presentaciones y las conversaciones son las que abren las posibilidades para desarrollar una mejor gestión a futuro y tener el menor impacto y la mejor calidad de vida, que es justamente el objetivo del gobierno. Eso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Eduardo Chivacase. El Centro Regional de Investigación INEA, Campenaiken, cumple 50 años en la región de Magallanes y con motivo de esta celebración los invitamos a todos ustedes a disfrutar de este video. Esta es la Patagonia chilena. Esta es la Patagonia chilena. Siempre difícil de habitar, casi imposible de conquistar. Desde los primeros intentos por establecer poblamiento europeo y chileno, se buscó aprovechar los recursos naturales de la zona. Sin embargo, solo el ingreso de tecnología y nuevos métodos de cultivo permitieron que, bien entrado el siglo XIX, los colonos lograran establecer producciones agrícolas. La ganadería
pero también el cultivo de la papa, entre otras hortalizas, cruzaban la vida diaria del grupo de aventureros colonos que poblaron el sur de Chile. En la década del 60 en Magallanes era evidente la necesidad de contar con un organismo técnico que se ocupara de la investigación e innovación en el agro regional. Es así como, en 1969, se crea Iña Campenaique, la sede local del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. En 1974, el INIA conforma la actual Estación Experimental Iña Campenaique, disponiendo de 10.000 hectáreas para realizar su labor. Han transcurrido 50 años, con el esfuerzo, dedicación y compromiso de un gran equipo humano. La ganadería ovina ha sido uno de los principales focos de investigación del Iña Campenaique, destacándose la creación de uno de los primeros núcleos de mejoramiento genético de la raza Corrider, la incorporación de la esquila preparto y técnica Tally High, así como el acondicionamiento de lana en galpón, el desarrollo de estrategias nutricionales y evaluación de razas carniceras. Por otra parte, el diagnóstico de gestación precoz por ecografía, que se realizaría en más de 200.000 vientres anualmente, y la determinación de causas de mortalidad al parto, ha llevado a establecer manejos que han disminuido sobre un 30% la mortalidad de corderos mellizos al parto. También, en un estudio de Iña Campenaique, se determinó las cualidades nutritivas de la carne del cordero magallánico, el que, debido a sus altos contenidos de hierro y zinc, ha servido al sector industrial para diferenciarse en el mercado exportador. En los 90 se introducen camélidos domésticos, llamas y alpacas desde el norte grande, con excelentes respuestas reproductivas y productivas en el ambiente patagónico. Iña Campenaique se ha destacado en la creación del Día del Carnero y el Día del Toro, como así también en el desarrollo de cursos de inseminación artificial, transferencia embrionaria y de diagnóstico de gestación, actividades que permitieron entregar herramientas para el desarrollo de la ganadería extensiva austral. Asimismo, recientemente se desarrollaron las escuelas de invierno orientadas a trabajadores rurales en las que se les capacita en manejos ganaderos. En el estudio de las praderas se destaca en la década de los 80 un proyecto de caracterización de prácticamente la totalidad de la superficie de la región, lo que permitió conocer la capacidad talajera en detalle a nivel de predio. También se innovó en la introducción de diferentes especies forrajeras, posibilitándose un fuerte incremento en la producción, trabajo que continúa hasta el día de hoy buscando dar sustentabilidad a las praderas naturales mediante una intensificación estratégica de la alimentación. En 2005 se retoma la investigación en frutales menores con el propósito de desarrollar el cultivo de zarza parrilla roja, con el objetivo de abastecer de plantas a los productores asociados a los programas de INIA. En 2006 el Centro Regional se certificó ante el SAC como vivero de plantas, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de los cultivos frutales en la región austral. Debido a las difíciles condiciones climáticas de la zona, dominadas por el viento, a partir de 2009 Campenaique comienza a evaluar diferentes estructuras tipo túnel para minimizar los riesgos producidos por el viento para la producción de fruta de calidad. Asimismo, INIA realizó una prospección de aquellos frutos nativos magallánicos con potencial funcional, entre los que se destacan la frutilla silvestre y el calafate. Tras una investigación de casi 4 años, INIA logra seleccionar los mejores ecotipos de calafate, los que a su vez concentran las mayores propiedades funcionales de este berry. El estudio brinda los primeros pasos hacia la domesticación de este tradicional fruto magallánico. Entre 2008 y 2012 se investiga sobre la optimización de la dieta de ovinos para incrementar la productividad de la ganadería de Magallanes, poniendo a disposición del sector productivo un paquete tecnológico tendiente a mejorar la calidad de la dieta de los animales, incluso proponiendo la formulación de un pellet local como alimento suplementario de los ovinos que hoy se encuentra disponible y se comercializa en el mercado local. Entre 2012 y 2015, INIA Campenaique desarrolla un proyecto de apoyo a la ganadería bovina de carne, entregando un paquete tecnológico innovador, de precisión y concreto con el propósito de alcanzar la cría de novillos de 460 kilos en solo 18 meses.
La existencia de 2.750.000 hectáreas de turberas en Magallanes justifica, a contar de 2010, la ejecución de un proyecto que se focalizó en la investigación y validación de técnicas de restauración de turberas y el desarrollo de un marco jurídico, el que hoy es referente nacional para el desarrollo de este ámbito. Otra iniciativa que ha concitado la atención del sector productivo y la opinión pública es el proyecto que busca recuperar la producción y sanidad de la papa en Magallanes. Esta iniciativa permitió implementar un centro de producción de papa semilla de calidad certificada como estrategia para mitigar el aumento del nemátodo pálido y aumentar la producción y calidad de este cultivo para lograr, en el mediano plazo, el autoabastecimiento de este importante componente de la dieta local. En 2018, se aborda el proyecto Balance Hídrico de Vegas con el propósito de elaborar una estrategia para mejorar la gestión hídrica a nivel predial y aumentar la resiliencia al cambio climático. Cabe destacar los esfuerzos de Línea por transferir los resultados de sus investigaciones al mundo productivo y a la comunidad en general a través de los días de campo, seminarios, talleres, publicaciones, grupos de transferencia tecnológica y ferias ciudadanas. Han sido 50 años de investigación, innovación y transferencia tecnológica, apoyando el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria de Magallanes. El gran desafío actual y futuro es la sustentabilidad de los procesos productivos, en el que Iña seguirá jugando un papel fundamental. Iña Campenaique, 50 años en la senda del desarrollo agropecuario regional. Tras una investigación de casi 4 años, Iña logra seleccionar los mejores ecotipos de calafate, los que a su vez concentran las mayores propiedades funcionales de este berry. El estudio brinda los primeros pasos hacia la domesticación de este tradicional fruto magallánico. Entre 2008 y 2012 se investiga sobre la optimización de la dieta de ovinos para incrementar la productividad de la ganadería de Magallanes, poniendo a disposición del sector productivo un paquete tecnológico tendiente a mejorar la calidad de la dieta de los animales, incluso proponiendo la formulación de un pellet local como alimento suplementario de los ovinos que hoy se encuentra disponible y se comercializa en el mercado local. Entre 2012 y 2015, Iña Campenaique desarrolla un proyecto de apoyo a la ganadería bovina de carne, entregando un paquete tecnológico innovador, de precisión y concreto con el propósito de alcanzar la cría de novillos de 460 kilos en solo 18 meses. La existencia de 2.750.000 hectáreas de turberas en Magallanes justifica, a contar de 2010, la ejecución de un proyecto que se focalizó en la investigación y validación de técnicas de restauración de turberas y el desarrollo de un marco jurídico, el que hoy es referente nacional para el desarrollo de este ámbito. Otra iniciativa que ha concitado la atención del sector productivo y la opinión pública es el proyecto que busca recuperar la producción y sanidad de la papa en Magallanes. Esta iniciativa permitió implementar un centro de producción de papa semilla de calidad certificada como estrategia para mitigar el aumento del nemátodo pálido y aumentar la producción y calidad de este cultivo para lograr, en el mediano plazo, el autoabastecimiento de este importante componente de la dieta local. En 2018, se aborda el proyecto Balance Hídrico de Vegas con el propósito de elaborar una estrategia para mejorar la gestión hídrica a nivel predial y aumentar la resiliencia al cambio climático. Cabe destacar los esfuerzos de Línea por transferir los resultados de sus investigaciones al mundo productivo y a la comunidad en general a través de los días de campo, seminarios, talleres, publicaciones, grupos de transferencia tecnológica y ferias ciudadanas. Han sido 50 años de investigación, innovación y transferencia tecnológica, apoyando el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria de Magallanes. El gran desafío actual y futuro es la sustentabilidad de los procesos productivos, en el que Iña seguirá jugando un papel fundamental. Iña Campenaique, 50 años en la senda del desarrollo agropecuario regional. Un fuerte aplauso. Desde el año 1969 al año 2019, liderando lo que es el desarrollo agropecuario en Magallanes, donde
Usted seguramente, más de alguno, ha trabajado de la mano con Iña Campenaiken, o donde nuestros productos regionales han llegado hasta algún punto de nuestro país e incluso en el extranjero, donde muestra la esencia de lo que somos en Magallanes, en muchas oportunidades lo que cuesta, pero a través de las investigaciones, de transferir e incluso la investigación y el desarrollo de ella, hace posible que ya sean 50 años y mostrando que cada uno, incluso de las artes culinarias, se encuentra presente en nuestros productos regionales. Vamos a continuar con el seminario. Es un seminario internacional, como le mencionábamos, y destacamos la presencia de los expositores que van a participar en esta jornada. Ellos tienen una larga trayectoria, tienen un reconocimiento tanto nacional como internacional en sus áreas de investigación y desempeño profesional. Nos compartirán sus experiencias en el torno de la economía circular y su relación con el sector agropecuario, contribuyendo a proyectar el desarrollo sustentable de nuestra región. También, como le comentaba, vamos a tener preguntas seguramente en el transcurso de los diferentes expositores. Los invitamos a que no las olvides, porque vamos a aclarar todas las preguntas, se van a realizar en un panel de discusión que vamos a realizar durante esta jornada de este seminario. Lo más importante no es olvidar, reducir, reutilizar y reciclar. Esto es economía circular. También estamos transmitiendo vía streaming por a través del Facebook de Campenaiken. Lo pueden ustedes volver a revivir este mismo seminario o quienes nos están viendo. Saludamos a quienes nos están viendo a través de esta señal online de Facebook y por Miralop. Damos inicio al seminario invitando a nuestra primera expositora, doña Marta Alfaro Valenzuela, ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera y doctora en la fertilidad de suelos de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Como investigadora, ha trabajado en el área de medio ambiente en Iña Remegue, Osorno, donde ha liderado en estos solos 10 años más de 30 proyectos de investigación relacionados con el impacto ambiental de la actividad agropecuaria, las mediciones y mitigación del efecto de los gases de efecto invernadero derivados de la ganadería, así como temas de fertilidad de suelo, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de la subdirectora nacional de investigación y desarrollo del Instituto Investigaciones Agropecuarias INIA. Cuenta con más de 200 publicaciones científicas y también divulgativas, con el cual es la única mujer en Chile que integra el grupo de revisores de la investigación de gases de efecto invernadero en el país anexo 1 del Protocolo de Kioto. Para el sector agropecuario, que forma parte de la Convención del Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Hoy nos presentará Cambio Climático, avances en la investigación y el desarrollo para el sector agropecuario. Le damos la bienvenida a nuestra primera expositora, Marta Alfaro Valenzuela. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. El título de la charla, ¿verdad?, ya ha sido introducido. Para comenzar, quisiera agradecer al comité organizador y al centro regional por la organización de esta actividad, por todos los detalles y el esfuerzo que han puesto en ella, y también por la visión que han tenido al escoger el tema de economía circular como eje central de lo que va a ser el trabajo de esta tarde. Este seminario forma parte de varias acciones que realiza el INIA a nivel nacional con el marco de construir lo que hemos denominado INIA Camino a COP25. Hemos organizado distintos eventos técnicos, todos asociados al ámbito de cambio climático, desde el mes de agosto y hasta este mes de octubre. Ustedes ven ahí, están destacados en negrita los eventos que nos van quedando pendientes, incluyendo el de hoy por la tarde. Adicionalmente, durante las 2 semanas de la COP, en la primera quincena de diciembre, vamos a desarrollar un par de actividades más. La charla va a estar concentrada en los siguientes temas. Primero, una pequeña introducción de lo que es el cambio climático, luego los gases de efecto invernadero,
qué impacto e implicancias tienen para el sector agropecuario, el rol de la economía circular y cómo una aproximación de economía circular nos ayuda a reducir el impacto de la agricultura en el cambio climático, para cerrar con unos comentarios y pensamientos que quisiera compartir con ustedes. La gráfica que está en la pantalla muestra la proyección de crecimiento de la población que se espera hacia el año 2050. Como ustedes ven acá, al día de ayer éramos 7.700 millones de habitantes en el planeta, ¿ya? Las proyecciones iniciales, y eso es lo que muestra la gráfica, es que íbamos a ser 9.6 billones de habitantes al año 2050. Esta proyección se ha quedado corta y se espera que esa cifra supere los 10 billones hacia el año 2050, como estaba originalmente planteado en la gráfica. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, tenemos que aumentar la producción de alimentos, ¿no es cierto?, para favorecer el establecimiento y el desarrollo de la población, pero eso está asociado en forma directa a, como ustedes ven acá, a una disminución de la tierra disponible para realizar agricultura y ganadería a nivel global. El siglo pasado, ¿verdad? Yo soy del siglo pasado, así que en los años 50 se estimaba que había disponible 5.600 metros cuadrados por cada habitante para desarrollar agricultura. Sin embargo, en la medida que aumenta la población, ¿verdad?, empieza a competir por la disponibilidad de terreno para desarrollar la actividad. Y eso significa que en el año 2050 esta cifra se va a quedar un poco menor. Como les decía, estamos proyectando ahora que el crecimiento de la población nos va a llevar hasta 10 billones de habitantes. Estaríamos hablando de 1.200 y 1.300 metros cuadrados por habitante para desarrollar esta actividad. Lo que significa que tenemos que poder producir más alimentos con menos recursos disponibles. Y ese es el gran desafío que debe enfrentar el planeta. ¿Qué es el cambio climático? Los gases de efecto invernadero. Esta gráfica lo que muestra es la superficie terrestre y cómo el sol calienta la superficie terrestre, ¿verdad? Los rayos penetran la atmósfera y nosotros podemos vivir en el planeta Tierra como lo conocemos hoy. Estos rayos que pasan generan energía, se calienta la superficie terrestre y se rebota parte de la energía, no todo se absorbe. Y esa energía se mantiene al interior, ¿no es cierto?, del planeta porque tenemos la atmósfera. Si no existiera la atmósfera y si no se conservara la temperatura al interior de ella, la temperatura media del planeta sería de menos 16 grados Celsius. Eso significa que la vida como la conocemos hoy no existiría, ¿ya? Por tanto, tener calentamiento al interior de la atmósfera no es negativo, es positivo y permite el desarrollo de la vida. Sin embargo, a lo largo de los años y en la medida que aumentó el desarrollo industrial, a partir de la época del desarrollo industrial, la cantidad de gases que se generan, ya les voy a comentar cuáles son esos gases, su concentración aumentó en la atmósfera y por tanto cada vez la radiación tiene más dificultades para salir y tiende a acumularse al interior de la atmósfera. Y ese fenómeno de aumento de la radiación al interior de la atmósfera es la que se conoce como calentamiento global. Y es global porque afecta a todo el planeta. Eso permite que hoy día la temperatura del planeta bordee los 14 grados Celsius en promedio, ¿ya? Entonces, el aumento de gases en la atmósfera lleva consigo un aumento de la temperatura terrestre, ¿ya? Y este aumento se concentra y se desarrolla de manera exponencial a partir de la revolución industrial. Siempre ha habido variabilidad climática o variabilidad de la temperatura del planeta con impacto en el clima, ¿ya? Lo que ocurre es que esta variabilidad ha aumentado de manera significativa producto de la actividad humana en el último tiempo. Fíjense ustedes que en el 1900 la concentración promedio de CO2 en la atmósfera era de alrededor de 300 partes por millón. Esa es la unidad en la que se mide. Sin embargo, al año 2016 ya era de 400 partes por millón y se proyecta que en el próximo año debiéramos alcanzar las 410 partes por millón. Estamos muy por sobre cualquier cifra histórica de registro de CO2 que existe para el planeta, ¿ya? Entonces, a la medida que aumenta el CO2, aumenta la temperatura del planeta. Al año 2017, en promedio se estima que la temperatura media ha aumentado casi 1 grado Celsius por sobre la media histórica que el planeta tenía, ¿ya? Esto es lo que está graficado acá. Esta es la diferencia respecto a la temperatura media que el planeta tenía en la era preindustrial y en el año 2017 se habla entre 0,9 y 1,1 grado, en promedio 1 grado por sobre la media. Por tanto, todas las diferencias y variaciones climáticas que observamos se deben solo a la variación
en la media de 1 grado, ¿ya? Todas las observaciones y todos los trabajos que se realizan a nivel global lo que buscan es lograr que este incremento de temperatura no supere los 1.5 grados, ¿ya? En la medida que sobrepasamos ese incremento de temperatura o esa meta, los riesgos de no poder volver atrás, ¿ya? En términos de variabilidad climática y de trastornos de la vida humana, son más altos y se consideran irreparables. Es por eso que todo el esfuerzo, y si ustedes, las noticias que ustedes escuchan sobre la COP, siempre están focalizadas en aumentar la ambición para lograr mantener el incremento de temperatura no más allá de 1,5 grados. Las proyecciones indican que si nosotros no hacemos nada, vamos a pasar hasta 3 y hasta 4 grados, dependiendo del escenario que se evalúe. Si logramos la ambición, ¿no es cierto? Todas estas líneas que están acá son distintos escenarios que se han evaluado dependiendo del nivel de reducción de las emisiones que se puede alcanzar. La idea es poder alcanzar un pico alrededor del año 2030 sobre 1,5 grados, mantener y luego comenzar a bajar, a disminuir, ¿no? Esa es la meta que se busca. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que tienen relación con la agricultura? Los 3 más importantes son los que están enumerados acá. Primero, el CO2, el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Ese es el que todos conocemos, el que se genera cuando respiramos. El CO2 ocupa aproximadamente el 78, el 80% del total de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es el más común, ¿ya? En agricultura se produce por respiración de suelos, plantas, animales y también por el uso de combustibles, es decir, los tractores, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas las maquinarias que usamos en el campo también generan CO2. Se considera, el CO2 es la unidad principal de medida. Ustedes siempre van a escuchar hablar de los gases de efecto invernadero como CO2 equivalente. Eso tiene que ver con el impacto que tienen de calentamiento en la atmósfera y se usa como unidad base el CO2. Por eso aparece aquí un 1. Luego, el metano. El metano es el gas que generan los animales rumiantes, producto de la rumia, ¿verdad? De la actividad normal durante el proceso de alimentación, además en los campos de arroz y por manejo de los residuos orgánicos. El metano ocupa alrededor del 10%, del 10 al 12% del total de gases de efecto invernadero en la atmósfera y tiene un potencial de calentamiento global 25 veces más alto que el CO2. Es decir, tiene una concentración mucho menor en la atmósfera, pero su impacto de aumento de temperatura es 25 veces más alto que la del CO2. Finalmente, el óxido nitroso, este es un gas que se produce principalmente en el suelo por animales en pastoreo, ya vamos a ver más en detalle, o por uso de fertilizantes. El óxido nitroso no representa más del 8% del total de gases que existen en la atmósfera, su concentración es bien pequeña. Sin embargo, tiene un potencial de calentamiento que es casi 300 veces más alta que la del CO2. De allí su relevancia, es decir, la concentración global es pequeña, pero el impacto que tiene puede ser muy alto. Adicionalmente sobrevive en la atmósfera, ¿no es cierto?, tiene una vida media de más de 100 años. ¿Qué rol cumple el sector agropecuario a nivel global en términos de emisiones de gases de efecto invernadero? La verdad es que aquí está el sector agropecuario y forestal a nivel mundial, representa el 24% del total de las emisiones de gases que existen en el mundo. Todos los demás, industria, transporte, edificios se refiere a calefacción, ¿cómo se llama? Para el frío, ventiladores, tienen que ver, están todos asociados al gasto de energía. Por tanto, el gran sector que emite a nivel global es el sector de energía. Después, si miramos a cómo se desagrega este sector agropecuario y forestal a nivel global, vemos que el 40% de este 24% tiene que ver con emisiones asociadas a la ganadería en forma natural. 16% tiene que ver con el estiércol, ¿no es cierto?, que estos animales generan, ya sea de manera conservada, los pozos purineros o durante el pastoreo. Y así, el 13% tiene que ver con uso de fertilizantes sintéticos, en particular fertilizantes nitrogenados y enmiendas calcáreas en suelos. El 10% con emisiones en el cultivo de arroz. Esto es un cultivo que mayoritariamente se usa bajo condiciones de inundación y eso genera emisiones de metano que son muy importantes, no en nuestro país, pero sí en Asia, por ejemplo. Emisiones por almacenamiento del estiércol del ganado, no durante la aplicación, sino que simplemente por el hecho de almacenarlo.
y quema de praderas. Estos son, por ejemplo, en Australia, en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos hay incendios naturales en extensiones de sabana, ¿ya? Y a eso se refiere este ítem. Ahora, como bien nos explicaba nuestro intendente, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático y cumple 7 criterios de los 9 que existen para definir la vulnerabilidad. Eso hace que Chile, siendo un país muy pequeño, ¿no es cierto?, quiera cumplir un rol muy activo respecto de la mitigación y la adaptación del cambio climático, ¿ya? Y de allí que estemos organizando la COP hacia fines de este año, entre otras medidas. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero a nivel global son, si yo les pregunto, ¿alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre cuál es el principal país emisor? Casi. Estados Unidos es el primero, China es el segundo. Después viene la India, ¿verdad?, como países emisores. ¿Y qué lugar ocupa Chile en ese ranking, saben? No, Chile, como país emisor, ocupa el lugar número 62 de 190, ¿no? 197 países que conforman la convención. Chile emite el 0.26% de las emisiones globales, o sea, menos del 1%. ¿Ya? Pero ¿por qué nos preocupa tanto este tema? Es porque somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos un borde costero, tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, ¿verdad? Y por tanto, cuando hablan del incremento de los océanos, nosotros tenemos 4.000 kilómetros que están sujetos a ese impacto. Tenemos zonas áridas en el norte del país, semiáridas y también bosques que sufren, son más sensibles o son más susceptibles a los impactos del cambio en el clima. Susceptibilidad a desastres naturales. Bueno, aquí somos campeones de campeones, ¿no? Lo que exista ocurre acá en el país. Tenemos áreas propensas a sequía y desertificación, en particular en la zona central del país. Zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, varias, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos a nivel nacional. Muchos ecosistemas montañosos, que como decía son más frágiles. Y tenemos territorios insulares e islas, ¿no? Así que aquí estamos primero en los rankings, como decía nuestro intendente. ¿Qué se espera que el cambio climático genere para Chile? Este es un trabajo que se realizó hace ya algunos años que proyectaba los impactos que el clima iba a tener bajo estos nuevos escenarios. Si miramos aquí en la zona sur del país, el solcito indica incrementos de temperatura, entre más grande el sol, mayor es el incremento de temperatura que se espera. Lo mismo en las nubes, esto tiene que ver con los patrones de precipitación, con variaciones esperadas en el patrón de precipitación. Entonces, la G significa ganadería, tenemos acuicultura, en algunos casos hay cultivos o zonas de bosque. Pero aquí si miramos en esta zona, en particular para el desarrollo de la ganadería, se espera que hacia el año 2040, ¿no es cierto? Antes uno hablaba hacia el año 2020, pero eso ya como que se nos quedó corto. Ahora nos trasladamos aquí al medio, al año 2040. Esperamos entonces un aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, de 1,5 hasta 2 grados para esta zona, con un aumento en el patrón de precipitación, es decir, disminución de precipitación sólida, la forma de nieve, y aumento de la precipitación como lluvia, ¿ya? Y por tanto, se espera que pueda existir una ventana más larga, ¿no es cierto?, que permita la producción agropecuaria en esta zona. A nivel nacional, la zona austral de Chile es la única, en términos de agricultura, que se vería beneficiada por los cambios que el clima va a ofrecer, ¿ya? Hacia arriba, si ustedes se fijan, los colores siempre son rojitos, ¿ya? Por disminución de agua, disminución de precipitaciones o por exceso de incremento de temperatura. ¿Cómo andamos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero en el país? Este es el último inventario disponible para Chile. Lo primero que destaca acá, ¿verdad?, es esta zona roja. Estas son las emisiones asociadas al sector de energía. Entonces, en el año 2016, las emisiones asociadas al gasto de energía en nuestro país representaban el 78% del total de las emisiones, ¿ya? Agricultura, que es agricultura y ganadería, por cierto, aquí destacado en verde, representaba el 11% del total nacional. Entonces, esto es el primer mensaje. Hemos escuchado mucho, salió mucho en la televisión, del rol negativo que cumple la agricultura y la ganadería en términos de emisiones, pero en este país el gran responsable es el sector de energía. Si todos nosotros somos conservadores respecto de la calefacción y la energía en nuestro hogar y logramos una reducción del 10% de gasto de energía, de emisiones en energía, eso sería, ¿no es cierto?, equivalente casi al 70 o al 80% de las emisiones del sector agropecuario. Así que paso la nota, ahí, la nota al margen.
Otro punto importante acá es que nuestro sector, el sector silvoagropecuario, no solamente emite, sino que además es capaz de capturar. Y eso se debe al rol que cumplen los bosques y los árboles durante su crecimiento. Entonces, la gráfica que está acá, la parte de arriba, es la misma gráfica que estaba en la lámina anterior, que tiene que ver con cuánto se emite. Sin embargo, en esta lámina hemos incluido, ¿no es cierto?, el potencial de captura de CO2 o de gases de efecto invernadero que generan la presencia de los bosques. Y lo que está en negro es el balance total, la suma y ¿no es cierto?, la resta de las capturas. Entonces, si miramos el balance general, agricultura representa aproximadamente el 7% del balance nacional. Es muy pequeño, ¿ya? No significa que no tengamos que hacer un esfuerzo, pero hay que poner las cosas en la dimensión que corresponde. ¿Qué pasa aquí en la región? Si miramos a cuáles son las emisiones aquí en la región, ustedes se fijan que la gráfica está dividida prácticamente en dos. Esta parte de aquí abajo, que representa el 49, casi el 50%, son las emisiones directas asociadas a la actividad ganadera, es decir, emisiones de metano por animales rumiantes, ¿ya? La mitad del inventario de la región tiene que ver con eso. Después, esto es del inventario agropecuario, me refiero. Y después, la otra mitad tiene que ver con las emisiones en suelo producto de la ganadería, es decir, durante el pastoreo, toda la orina, todas las bostas que quedan en el campo durante el pastoreo son las emisiones asociadas al suelo. ¿Cómo se compara esto a nivel nacional? Este es el balance de emisiones en distintas regiones de Chile. Voy a mostrar aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, la región de Antofagasta. En rojo siempre es energía, ¿verdad? Casi el 90% de las emisiones de la región tiene que ver con el sector de energía y está asociado directamente a la actividad minera. Por ejemplo, mientras que desde la Araucanía al sur, las regiones que son evidentemente silvoagropecuarias, empieza a aparecer una franja verde bajo cero, es decir, empezamos a contabilizar captura de CO2 en los bosques. Y en esta región, como región, tiene un balance negativo, es decir, que captura mucho más de lo que emite en su totalidad. Sin embargo, si yo la comparo con Aysén, por ejemplo, con los ríos, con los lagos, ven que el sector de energía empieza a destacarse acá, o sea, cumple un rol más significativo en comparación a estas otras regiones. Eso en términos de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son los avances en el tema de cambio climático que ha ido desarrollando Línea a lo largo de los años? Estas fotografías muestran distintas aproximaciones al trabajo. Línea ha sido pionero y empezó a trabajar en el ámbito del cambio climático hace ya más de 15 años, cuando pocas personas hablaban en el país, ¿verdad?, de que esto se esperaba que fuera un tema relevante, se veía todavía como algo muy lejano. Y lo que voy a hacer es mostrarles un poquito un resumen de los principales hitos que hemos alcanzado en esta temática. Este es un ejemplo. Cuando observamos qué opciones tenemos para la adaptación de los sistemas silvoagropecuarios a los nuevos escenarios de clima. Esta es una plataforma Plus, está disponible, existe un sitio web asociado que fue desarrollado en el norte del país y que permite a través del uso de imágenes satelitales diferenciar las demandas de agua que hay en distintos potreros. Estos que están aquí son distintos potreros o cuarteles dentro de un potrero, ¿ya?, como está mostrado acá. Y lo que hace la plataforma es poder estimar, de acuerdo al crecimiento que se observa con imágenes satelitales, ¿no es cierto?, que es el patrón que está aquí abajo, establecer cuál es la demanda de agua ajustada a ese crecimiento. ¿Ya? Esto está hecho para vides y ahora se está habilitando para otros frutales y funciona o cubre, digamos, desde la tercera región hasta la octava región en la actualidad. Este es otro ejemplo de cómo el cambio climático no solamente plantea desafíos para el sector, sino que también oportunidades. Ya comentábamos hace unos minutos que en esta región se espera una prospección positiva de lo que el cambio climático puede significar para el desarrollo agropecuario. Este es un ejemplo de cómo los cambios en el clima han ofrecido una oportunidad para el desarrollo de la viticultura en el país. Esta es la primera producción de vino, ¿ya?, en Chile Chico, en la región de Aysén. Este es un vino, Queoquén, es un vino generado por Línea en colaboración con financiamiento de FIA y de otros socios, que tiene premios internacionales en varias categorías. No es nuestro típico Carmener, son otras cepas, ¿no es cierto?, que se adaptan a estas condiciones de clima, pero lo que quiero mostrar con este ejemplo es que no solamente se trata de dificultades, sino que también hay oportunidades que debemos saber aprovechar como sector. En el ámbito de mitigación,
Voy a pasar aquí un par de láminas. Un esfuerzo importante de línea ha sido buscar la optimización de las dosis de fertilizante nitrogenado que se aplican, en particular en praderas y cultivos, entendiendo que en general en algunas zonas del país existe sobrefertilización y eso tiene potenciales implicancias ambientales. ¿Por qué nos fijamos en el nitrógeno? Porque yo les decía que el óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero que es importante en el sector agropecuario, que aunque su concentración en la atmósfera es más pequeña, tiene un potencial de calentamiento que puede ser 300 veces más alto que la del CO2. Entonces, este es el ciclo del nitrógeno en el suelo y lo que buscamos es evitar que este gas se forme, ¿ya? O se transforme a nitrógeno ambiental. Hay distintos productos que se venden en el mercado en la actualidad que dentro de su marketing incluyen, ¿no es cierto?, la reducción de las emisiones de gases. Y ha habido un trabajo importante en línea por tratar de establecer si eso es así o no y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Estas son las emisiones de óxido nitroso en un suelo que ha estado bajo pradera, fertilizado en la zona de Osorno, en la región de los lagos. Lo primero que quiero mostrarles acá es que la barra tiene dos colores, ¿verdad? Rojo y azul. Eso significa que de las emisiones totales de óxido nitroso que hay en un suelo cualquiera, gran parte, la mayor proporción, se produce durante el periodo de otoño e invierno. En esta zona, primavera asociado a deshielos, digamos, a los cambios de congelación y descongelación del suelo, también pudiera ser un ámbito que genere mayor cantidad de emisiones. Y lo otro que quería mostrarles es que está ahí es el uso de los productos químicos que están disponibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de óxido nitroso, y ustedes ven que en algunos casos, por ejemplo, esto es aplicar el producto después de que pasan los animales pastoreando, no hay diferencia en el nivel de emisión, ¿ya? En algunos casos sí, en algunos casos no. Lo que quiero mostrar con esto es que no basta que un producto funcione en otras partes del mundo, necesitamos poder hacer validación y desarrollo local de las tecnologías, ¿ya? Y para eso se requiere siempre una comunión público-privada. Otro punto importante es que en estos casos, así como no había cambio en las emisiones, ¿verdad? Decíamos que en algunos tratamientos había cambio, en otros no. Sin embargo, cuando miramos el rendimiento de forraje de esa pradera, ustedes ven que las letras son las mismas. Es decir, que no basta con que un producto que probablemente no significa un incremento de costo reduzca las emisiones, ¿ya? También tiene que cumplir con el criterio básico de al menos mantener, idealmente aumentar la producción, ¿verdad? Para que sea de costo-beneficio, no solamente para el ambiente, sino que también para el bolsillo de quien lo está implementando. Y no siempre ese es el caso. Este es el tipo de equipamiento, el tipo de ensayos que se desarrollan para hacer estas evaluaciones. Más tarde, durante el día de hoy, vamos a contar con la presentación del doctor Francisco Salazar y él también va a ahondar en algunas de estas evaluaciones. Esto es trabajo del grupo que él lidera en la actualidad en el área de Osorno. Otro punto que quería comentar con ustedes es que habitualmente tendemos a mirar siempre el vaso vacío, ¿no? O sea, es como una característica de nuestro país, de nuestra cultura. Estas son emisiones, así como las que les mostraba en la gráfica anterior, también de óxido nitroso. Esto es en un cultivo de avena, también en el área de Osorno. No voy a entrar en detalle, ustedes ven que hay una nube de puntos, no hay nada que se destaque ahí, ¿no es cierto? Se ve todo mezclado. Sin embargo, lo que quería mostrar en esta gráfica era en esta lámina, esta gráfica, donde ustedes ven acá que hay valores negativos. Esta es la captura de carbono en la forma de metano en suelos volcánicos, ¿ya? Y esto es lo que está acá, es decir, tenemos que poder tener una mirada integral cuando hacemos estos análisis y estas evaluaciones. No basta con medir lo que yo emito, tengo que poder también cuantificar qué es lo que yo aporto, ¿no es cierto?, como captura. No solamente los árboles capturan, tenemos la facilidad de que en algunos ecosistemas el suelo también es capaz de capturar, ¿ya? Y estos son los potenciales que hemos medido en la región de los lagos en este ámbito. Ahora, desde el punto de vista de los animales, decíamos que la ganadería tenía un rol fundamental, ¿verdad?, por las emisiones de metano de los animales rumiantes. Este es un ejemplo del trabajo que ha hecho Línea en esa área. Lo que se buscaba acá era comparar el consumo de forraje de dos praderas, una donde había una alta disponibilidad de pasto, es decir, había mucho volumen de pasto, y otro donde había menos disponibilidad, pero en teoría mejor calidad del forraje, ¿ya? Porque el crecimiento era óptimo. Y lo que se hizo fue medir las emisiones de metano de los animales empleando esta tecnología que es de hexafluoruro de azufre, así se llama. Se usa un marcador para saber cuál es el gas que durante la rumia están emitiendo cada uno de los animales.
y voy a focalizarme acá en la cantidad de kilos de metano, gramos de metano por cada kilo de pasto de materia seca que consumieron los animales y luego por cada kilo de leche que esas vacas lecheras produjeron. Y ustedes ven acá que en la medida que hay alta disponibilidad, decíamos hay mucho pasto, pero potencialmente de menor calidad, la cantidad de metano que se genera por cada kilo que consumen es más alta. Y, por tanto, también por cada kilo de leche es más alta. ¿Qué significa esto? Que a veces hay tecnologías que significan implementar mejores manejos de producción a nivel predial, que no me significan invertir en un concentrado o invertir en otro producto para la dieta, sino que simplemente ajustando el manejo de la pradera que yo tengo, puedo optimizar y reducir las emisiones de metano, en este caso, ¿verdad?, por cada kilo de leche que se está generando. Este es otro ejemplo del trabajo desarrollado por Lenin. Estos son resultados de un proyecto que realizamos en conjunto con colegas de Argentina, Bolivia y Costa Rica, que lo que buscaba era, en el ámbito de ganadería, que cada país determinara cuál era su punto crítico, que era lo más difícil que tenían por resolver, y poder plantear una estrategia de solución. Cada país eligió lo que consideró más relevante. Entonces, en Argentina, por ejemplo, se trabajó en la cuenca del Salado, son suelos que se inundan, hay mucha presión de sobrepastoreo una vez que se reduce la superficie que se puede pastorear. En Bolivia trabajamos sobre 3.000 metros de altura, en una zona de altiplano muy, muy degradada, donde casi no hay forraje, se pierde el forraje, no hay alimentación para las ovejitas. En Costa Rica también, en una zona que sufre de sequía, ellos no tienen estaciones del año como tenemos nosotros, tienen una estación húmeda y una estación seca. Durante la estación seca dejaban de tener forraje y no podía haber producción bovina en ese caso. Y en el caso nuestro, en la región de los lagos, lo que buscamos fue buscar especies forrajeras que pudieran crecer en el verano, que no requirieran de la lluvia, que pudieran soportar el déficit hídrico. Y no voy a entrar en el detalle, pero lo que quiero hacer es mostrarles acá. El foco nuestro fue buscar una estrategia que permitiera la adaptación de la ganadería a esas condiciones extremas, cualquiera fuera el país, ¿ya? Y eso resultó, además, en beneficios de mitigación, es decir, no solamente se produjo forraje en zonas donde no había y se pudo sostener la producción ganadera en las épocas críticas, sino que además eso se reflejó en una reducción de gases de efecto invernadero también, con acciones que estos son dólares, pero de costo-beneficio, es decir, que le permiten al productor recuperar la inversión que hace en los casos que significa hacer una inversión de implementación de cerco, de nuevas variedades forrajeras, etc. ¿Ya? Y con periodos de recuperación del capital que en algunos casos se lograba dentro del año, lo que también es muy positivo. Lo más importante y cuál fue la principal dificultad, ¿no es cierto?, al preguntar a los ganaderos si ellos adoptarían estas tecnologías o qué impediría que lo hicieran, fue que existiera una validación local. Nuevamente, es decir, no basta que esto funcione en otra parte del mundo, necesitamos tener información relevante desarrollada a nivel local. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, en este concepto de economía circular colaboramos con la reducción de gases de efecto invernadero? Ya durante la introducción, ¿verdad?, dijimos que esto era distinto a tomar insumos, generar un producto y liberar los desechos que eso generaba, que es la producción tradicional, lineal, sino que este concepto era mucho más integral e involucraba, ¿no es cierto?, rediseñar los sistemas de producción, reciclar, reutilizar, son hartas R. Si uno analiza a nivel global el concepto de economía circular y qué contribución tiene al cambio climático, vemos que se estima que se ha logrado una reducción, ¿no es cierto?, del 45% en los sistemas en los que se implementa el concepto de economía circular en forma integral. Respecto del sistema convencional, ¿no es cierto?, del contraste, se logra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45%. Es decir, no solamente cambiamos la cantidad de desechos que generamos, de los insumos que utilizamos, sino que además eso tiene impactos positivos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se implementa economía circular? Va a haber varias charlas que van a entrar en detalle en este tema, pero en general, ¿no es cierto?, considerando desde el diseño, es decir, probablemente tenemos que cambiar el concepto tradicional de producción que tenemos y tenemos que repensar los diseños de producción, considerando todo, no solamente la producción primaria, sino que los envases, por ejemplo, los residuos que estoy generando y cómo hacemos una mejor gestión del agua o de los mismos residuos. Por cierto que con políticas públicas, ¿no es cierto?, que incentiven en la parte correcta de la cadena de producción, con una correcta infraestructura de gestión de residuos,
Una cosa es el reciclaje pequeño que uno puede hacer, pero se requiere cadenas mucho más largas integradas. El mejor ejemplo de esto es la ley REP, ¿verdad? De recuperación de envases, por ejemplo, que entró en rigor hace pocos meses en el país y que permite, por ejemplo, que hoy día si ustedes compran un neumático, ¿no es cierto?, les tengan que recibir el neumático antiguo, lo mismo con los envases, ¿verdad? Si compran agroquímicos, la empresa es responsable, ¿verdad?, de recepcionar esos envases. Esto es muy importante, educando al comprador en el uso y eliminación de los envases y residuos. Un ejemplo clásico de esto es el sobreenvasado de las hortalizas, ¿ya? Uno compra un pepino que viene envuelto, ¿verdad? Todos esos envases no tienen razón de ser en muchos casos, y ese es un concepto totalmente distinto que tenemos que ir incorporando, no solamente como productores, sino que también como consumidores. En el ámbito de producción alimentaria, agroalimentaria, 4 aspectos que pueden ser claves cuando hablamos de economía circular. Una es la producción más circular, ¿ya? Tratar de, y en general en el sur de Chile hay mucho potencial para la integración de la acuicultura y la agricultura, por ejemplo, ¿ya? Generación de granos en el ámbito agropecuario que puedan ser empleados como alimentos para la producción acuícola, ¿no es cierto?, que esa producción acuícola que genera residuos orgánicos que puedan ser utilizados como fertilizantes en suelos destinados a la producción de granos nuevamente, ¿no es cierto? Esa aproximación a eso se refiere, a integrar los sistemas de producción. Después, gestión del agua. Esto es muy clásico, ¿no es cierto?, en las lecherías uno puede aprovechar